El viento de la tarde traía un olor a tierra mojada y a madera podrida, cuando Elena se detuvo frente a la tranquera devorada por la maleza. En su mano derecha apretaba una llave de hierro oxidada, tan torcida y gastada que parecía a punto de deshacerse en polvo. Esa llave era lo único que le quedaba en el mundo, además de la ropa que llevaba puesta. A sus pies descansaba una maleta vieja atada con un lazo de heno para que no se abriera, y sobre ella una canasta de mimbre rota. Dentro de la canasta, 3 gallinas flacas, con las plumas ralas y el pico entreabierto por la sed, apenas tenían fuerza para respirar. Las aves la miraban con ojos apagados, reflejando exactamente el mismo cansancio que le pesaba a ella en los huesos. El rancho que se alzaba al otro lado del cerco no era más que un esqueleto de adobes desmoronados, un techo hundido y un patio tragado por la maleza espinosa. Cualquiera que pasara por ahí habría visto el final definitivo de una vida, un rincón maldito donde solo crecía la desolación. Pero Elena apretó la llave oxidada hasta que el metal le marcó la palma de la mano. Sabía que el miedo a quedarse en la calle, sola y desamparada frente a un mundo cruel, era un abismo que estaba a un solo paso de tragarla. Insertó la llave en el candado herrumbrado de la cadena. El metal chilló, resistiéndose, pero ella empujó con la fuerza de quien ya no tiene a dónde huir. El candado cedió con un chasquido seco. Elena empujó la madera, levantó su canasta con las aves moribundas y vio el primer paso hacia las ruinas. Dijo una sola frase al viento, en un susurro que no esperaba respuesta. Aquí nos morimos, o aquí nacemos de nuevo. Pero lo que ella iba a encontrar entre esos escombros minutos más tarde cambiaría para siempre la historia de aquel lugar olvidado. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu estado porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente la necesita, para esa gente de bien que sabe lo que cuesta levantarse. Dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos de quienes descubren que, a veces, perderlo todo es la única forma de encontrar el verdadero camino. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como estas se contaban entre ríos y caminos de tierra, al calor de un fogón encendido, cuando la noche obligaba a recordar a los que no se rindieron. Eran tiempos donde el valor de una persona se medía por la fuerza de su voluntad. Elena era una de esas mujeres. A sus 42 años, tenía el rostro surcado por el sol y unas manos callosas que conocían bien el rigor de la tierra y el peso de las madrugadas. Siempre había sido una mujer de silencios amables, de esas que prefieren demostrar el cariño con un plato de sopa caliente antes que con palabras vacías. Durante 15 años había construido un hogar humilde pero lleno de luz junto a su esposo Tomás. Juntos habían levantado cercos, ordeñado vacas al alba y sembrado maíz en una parcela arrendada. No les sobraba nada, pero en su mesa nunca faltó la paz. Hasta que llegó el invierno más crudo que el valle recordara. La enfermedad de Tomás no avisó. Entró por la puerta una noche de lluvia en forma de una tos seca, y en menos de 2 semanas le arrebató el aliento para siempre. Elena vio cómo la luz de su casa se apagaba de golpe. La muerte no solo se llevó al hombre que amaba, sino que le arrancó de tajo el escudo que la protegía de las aves de rapiña. El peso de estar sola se sintió de inmediato. No hubo tiempo ni para que las lágrimas se secaran en sus mejillas cuando la verdadera tormenta llamó a su puerta. El hermano de Tomás, don Artemio, apareció el mismo día del entierro. Era un hombre de mirada turbia y sonrisa escasa, conocido en la región por su codicia y por aprovecharse de la desgracia ajena. Artemio nunca había querido a su hermano, pero adoraba las tierras que éste había trabajado. Sin una gota de compasión, Artemio le informó a Elena que Tomás había firmado unos papeles de deuda años atrás, papeles que ahora le daban a él el derecho absoluto sobre la casa, los animales y las herramientas. Le dijo, con la voz fría de quien pisa una rama seca, que esa ya no era su casa. En los días siguientes, Elena vio cómo le arrebataban todo. Se llevaron las vacas lecheras que ella misma había criado a biberón. Se llevaron los caballos. Se llevaron hasta la mesa de roble donde había amasado el pan de cada día. Cada pérdida era un golpe directo a su espíritu, un recordatorio cruel de que en este mundo los oportunistas codiciosos siempre están al acecho de los más vulnerables. La mañana en que la echaron definitivamente, el cielo estaba plomizo, amenazando con una tormenta que parecía reflejar su propia tristeza. Artemio llegó acompañado de 2 peones de miradas esquivas. Le ordenó que tomara lo que pudiera cargar y se marchara antes del mediodía.
Elena no lloró frente a él. La dignidad era lo único que Artemio no podía confiscarle. Entró a la habitación vacía, guardó 2 mudas de ropa, una cobija de lana y un retrato descolorido en su maleta vieja. Al salir al patio, vio 3 gallinas arrinconadas cerca del cerco. Estaban enfermas, flacas, temblando de frío. Artemio las había pateado a un lado, diciendo que esos bichos sarnosos no servían ni para caldo, y que se las llevara si quería, para que se murieran lejos de su propiedad. Elena las recogió con cuidado, las metió en una canasta rota y comenzó a caminar. El trayecto por el pueblo fue una procesión de humillación silenciosa. Los vecinos, gente que alguna vez compartió su mesa, cerraban las ventanas al verla pasar. El miedo a las represalias de Artemio era más grande que su caridad. Los cobardes que abandonan a su gente en los momentos más difíciles siempre encuentran una excusa para mirar hacia otro lado. Cada paso en el camino de tierra le pesaba como plomo. El sol picaba en la nuca y el polvo se le pegaba a la garganta. Las 3 gallinas apenas hacían un ruido débil, un murmullo agónico que a Elena le sonaba como el eco de su propio corazón. No tenía dónde ir. La idea de dormir a la intemperie, expuesta a los peligros de la noche, le helaba la sangre. Fue entonces cuando la memoria le devolvió una imagen borrosa. El viejo solar de su abuelo, en lo alto del Cerro de las Ánimas. Era un rancho abandonado hacía más de 20 años, consumido por un incendio y olvidado por todos porque decían que la tierra allí era estéril, que nada bueno podía crecer en un lugar marcado por la tragedia. Pero para Elena, en ese momento, era el único techo en el mundo que no le pediría explicaciones. Caminó durante horas, subiendo por senderos que el monte había intentado borrar. Cuando finalmente llegó a la cima y la luz comenzaba a teñirse con el atardecer dorado, el paisaje que la recibió fue desolador. El rancho era una herida abierta en medio de la naturaleza. Las paredes de adobe estaban derruidas por la mitad. El techo de tejas había colapsado, dejando las vigas de madera negra apuntando al cielo como dedos rotos. El patio era un mar de maleza, ortigas y escombros. Un olor a abandono profundo, a polvo antiguo y a soledad impregnaba el aire. Elena dejó caer la maleta. Sus rodillas temblaron. El agotamiento físico y el dolor del alma amenazaban con derribarla ahí mismo, sobre la tierra seca. Sacó a las 3 gallinas de la canasta. Las aves se dejaron caer en el suelo, sin siquiera intentar buscar insectos, resignadas a su suerte. Elena se sentó en una piedra, cubriéndose el rostro con sus manos callosas. El silencio del lugar era abrumador. Era el fin del mundo. Pero entonces, un hilo de viento movió las hojas de un viejo árbol de laurel que había sobrevivido junto a las ruinas. El sonido fue suave, como un suspiro. Elena levantó la vista. Notó que, a pesar de la destrucción, los cimientos de piedra de la casa seguían firmes, anclados a la tierra con una terquedad admirable. Se acercó a lo que quedaba de la cocina. Despejó con las manos un montón de hojas podridas y ceniza endurecida, y sus dedos tocaron la piedra fría del antiguo fogón. Estaba intacto. Sintió un calor extraño en el pecho. La providencia tiene formas misteriosas de hablar, y a veces lo hace a través de las cosas rotas. Entendió que ella y ese rancho eran lo mismo, ruinas que el mundo había desechado. Pero también recordó que las mejores cosechas provienen de las semillas que guardó la oscuridad. Decidió que iba a empezar de cero, que iba a limpiar ese lugar con sus propias manos, aunque le tomara la vida entera. Se levantó, sacó la llave oxidada de su bolsillo y la guardó como un amuleto, prometiéndose a sí misma que algún día esa llave abriría una puerta digna. Comenzó a juntar ramas secas para encender el primer fuego en 2 décadas. Lo que Elena aún no sabía era que bajo la tierra apisonada de ese mismo fogón, el pasado del rancho había dejado algo enterrado que estaba a punto de despertar a los fantasmas más peligrosos del valle. La primera luz del alba rompió sobre el Cerro de las Ánimas con un frío que calaba hasta los huesos, un frío azulado que parecía barrer la neblina rasante sobre la tierra muerta. Elena abrió los ojos bajo la única cobija de lana que había sacado de su maleta vieja. El suelo bajo su espalda era una cama implacable de tierra apisonada y hojas secas, endurecida por 20 años de intemperie y olvido. Le dolía cada músculo del cuerpo, una rigidez que hablaba tanto del cansancio físico como del peso aplastante de la viudez y el destierro. El aire de la mañana olía a ceniza húmeda, a rocío estancado y a la resina amarga de los arbustos espinosos que habían sitiado el rancho. A pocos pasos de ella, acurrucadas dentro de la canasta de mimbre rota, las 3 gallinas flacas parecían ovillos de lana sucia a punto de desarmarse. Habían sobrevivido a la primera noche, pero apenas.
Mantenían los ojos cerrados, el pico escondido bajo las alas ralas y la respiración tan superficial que el pecho casi no se les movía. Eran el espejo exacto del alma de Elena en esa madrugada. Criaturas golpeadas por la vida, expulsadas de su hogar, sosteniéndose de un hilo invisible de terquedad pura. Elena sabía, con esa sabiduría antigua que da el campo, que si esas aves morían, una parte de su propia voluntad de empezar de cero se apagaría con ellas. El primer problema práctico, la urgencia que latía antes que el hambre, era el agua. Sin agua no hay vida, no hay barro para tapar las grietas, no hay alivio para la garganta seca. Elena se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la falda, y ató su cabello en una trenza apretada. Recordaba vagamente, de las historias que contaba su abuelo, que existía un pozo de piedra en la parte trasera del solar, detrás de un viejo roble negro. Tomó un balde de latón abollado que encontró entre los escombros de la cocina y comenzó a abrirse paso. El monte había reclamado el terreno con ferocidad. Zarzas llenas de espinas gruesas como clavos le cerraban el paso. Elena no tenía machete, así que usó sus propias manos callosas y una rama gruesa para apartar la maleza. Las espinas le rasgaron los antebrazos, dibujando líneas rojas en su piel, pero el dolor físico era un ancla que la mantenía en el presente, alejándola del recuerdo de los peones de Artemio, echándola de su propia casa. Después de media hora de lucha contra la naturaleza salvaje, lo encontró. El brocal del pozo estaba cubierto por una enredadera espesa y tapado con una loza de piedra pesada, puesta ahí para evitar que los animales cayeran. Elena empujó la piedra con el hombro, apoyando los pies en el barro seco, gruñendo por el esfuerzo, hasta que la loza cedió con un raspón sordo. Un olor a tierra profunda, a mineral antiguo y a humedad cautiva subió desde la oscuridad. Elena ató el balde a una soga podrida que milagrosamente aún aguantaba y lo dejó caer. El sonido del latón golpeando el agua allá abajo fue la música más hermosa que había escuchado en meses. Al tirar de la soga, el peso del agua le quemó las palmas de las manos, pero cuando el balde asomó por el borde, rebosante de un líquido cristalino y helado, Elena supo que el cerro no estaba muerto. Bebió directamente del borde del latón. El agua sabía a piedra limpia, a raíces profundas, a pura supervivencia. Caminó deprisa hacia las ruinas y llenó un cuenco de barro roto para las gallinas. Las aves no se movieron al principio. Elena mojó sus dedos en el agua helada y dejó caer una gota en el pico de la gallina más pequeña, la que tenía el plumaje color ceniza. El animal tembló, abrió un ojo opaco y con un esfuerzo tremendo estiró el cuello para beber del cuenco. Luego lo hizo la segunda y finalmente la tercera. No se pusieron de pie, pero el temblor de la muerte pareció retroceder un paso. Habían ganado un día más. Con la sed saciada comenzó la verdadera batalla. El rancho no era solo un montón de adobes caídos, era un rompecabezas de dolor que Elena debía desarmar para poder habitarlo. La rutina se estableció con la crudeza de la necesidad. Se levantaba antes de que el sol despuntara sobre los cerros, cuando el cielo era apenas una franja gris. Dedicaba las primeras horas a despejar el patio, acarreando piedras pesadas y maderas carbonizadas hacia los linderos para formar un cerco rudimentario. Mientras sus manos escarbaban entre la tierra negra y los adobes deshechos, la historia del lugar se le revelaba en fragmentos, como secretos susurrados por el viento. Encontró el herraje fundido de una montura. Encontró la base de una máquina de coser consumida por el óxido. Encontró el marco retorcido de una cama de hierro. Aquel solar había pertenecido a su abuelo, un hombre recio que había domado esa colina con sudor y sangre. Pero la tragedia tiene la costumbre de cobrar peaje en los lugares más hermosos. Una noche de sequía extrema, hace más de 2 décadas, un fuego voraz había nacido en el galpón de pastura. El viento del norte sopló con furia, empujando las llamas hacia la casa principal. El abuelo de Elena logró salir, pero su esposa y su hijo menor quedaron atrapados bajo el techo en llamas. Desde aquella madrugada de cenizas, el pueblo entero había sentenciado que el Cerro de las Ánimas era una tierra maldita, un suelo castigado por Dios donde nada bueno podría echar raíces jamás. El abuelo bajó al pueblo, mudo para siempre, y el rancho fue entregado a las garras del monte. Pero Elena no sentía ninguna maldición en esa tierra. Mientras mezclaba el polvo de los adobes viejos con el agua fría del pozo y un poco de paja seca para formar barro nuevo, sentía que estaba curando las heridas de su propia familia. Hundía las manos en el fango espeso, amasando la tierra hasta que tomaba la consistencia perfecta, y luego rellenaba los huecos de la pared norte, la única que seguía en pie y que le servía de refugio contra el viento nocturno.
El trabajo honesto tiene el poder de silenciar los fantasmas de la mente. Con cada grieta que tapaba, Elena sentía que también estaba sellando las fisuras de su propio corazón roto. Al cuarto día, el silencio absoluto del monte se rompió. Elena estaba sentada en el suelo, machacando unos granos de maíz silvestre que había encontrado cerca del pozo, cuando escuchó el tintineo metálico de un cencerro. El sonido rebotó entre los árboles, irregular y nervioso. Luego, el crujido de pasos pesados sobre las hojas secas. Se puso de pie de inmediato, aferrando el palo grueso que usaba para mover las brasas. El miedo, ese instinto primario de quien sabe que está a merced del mundo, le aceleró el pulso. De entre la espesura del camino de tierra que subía del valle, emergió la figura de un hombre mayor. Llevaba un sombrero de paja deshilachado, un poncho gastado por los años y se apoyaba en un bastón de madera de guayabo. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por 1000 soles. Era don Hilario, un cabrero de las tierras bajas, conocido por ser un hombre solitario y de pocas palabras. Venía persiguiendo a una cabra terca que se había descarriado monte arriba. Al llegar a la tranquera rota, el anciano se detuvo en seco. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún agudos, barrieron la escena con asombro. Vio la pared de adobe remendada con barro fresco. Vio el patio despejado de zarzas. Vio la pequeña reserva de leña apilada contra el tronco del roble. Y finalmente, vio el hilo de humo blanco que subía valientemente desde el viejo fogón encendido. El anciano se quitó el sombrero, revelando una cabeza canosa, y se acercó a paso lento, con la cautela de quien teme asustar a un fantasma. Elena no soltó el palo, pero aflojó la postura. Hilario la saludó con un leve movimiento de cabeza. Le dijo, con voz rasposa, que en el pueblo bajo corrían rumores de que ella se había ido a la ciudad, huyendo de la miseria después de que Artemio le quitara la finca. Le comentó que la gente en la plaza hablaba de su desgracia en voz baja, algunos con lástima, otros con la indiferencia de los que prefieren no meterse en problemas con los poderosos. Elena lo escuchó en silencio, manteniendo la barbilla en alto. Le respondió, con voz firme y serena, que ella no huía de nadie, y que había vuelto a la tierra de su sangre para reclamar lo poco que el fuego no se había llevado. El viejo cabrero miró a su alrededor, suspiró pesadamente y le advirtió que el Cerro de las Ánimas era un lugar demasiado duro para una mujer sola. Le recordó la historia del incendio, el dolor impregnado en esas piedras, y le advirtió que los inviernos allí arriba cortaban la carne como cuchillos de hielo. Pero mientras hablaba, los ojos de Hilario se detuvieron en un rincón del patio. Las 3 gallinas flacas ya no estaban acurrucadas en la canasta, estaban de pie, temblorosas, con las plumas aún desordenadas y el caminar torpe, pero de pie. Una de ellas escarbaba tímidamente la tierra húmeda cerca del pozo, buscando lombrices. El animal había encontrado la fuerza para sostenerse, exactamente igual que la mujer que lo había traído. Hilario comprendió entonces que no estaba frente a una víctima derrotada. Estaba frente a una fuerza de la naturaleza que apenas comenzaba a despertar. El anciano, que había perdido a sus propios hijos cuando se marcharon a la capital dejándolo en el abandono de su vejez, conocía muy bien la diferencia entre la soledad que destruye y la soledad que forja. Sin decir una palabra más sobre maldiciones o inviernos, Hilario metió la mano en su alforja de cuero y sacó un pequeño costal de tela atado con un cordel. Se lo tendió a Elena por encima del cerco de ramas. Le explicó que era un poco de harina de maíz tostado y un trozo de queso de cabra curado en sal. Le dijo que nadie debería pasar su primera semana en el monte comiendo solo raíces y agua. Elena sintió un nudo en la garganta. La bondad inesperada siempre golpea más fuerte que la crueldad anticipada. Aceptó el costal con ambas manos, agradeciendo el gesto con una mirada que decía mucho más que cualquier discurso. Hilario asintió, se acomodó el sombrero y dio media vuelta, perdiéndose de nuevo en el camino de tierra tras el sonido del cencerro de su cabra. No prometió volver, pero su visita había dejado una semilla de esperanza en el aire. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas que parecían brillar solo para ella, Elena preparó una arepa gruesa sobre la piedra caliente del fogón. El olor del maíz tostado y el queso derritiéndose llenó el aire de las ruinas, ahuyentando por primera vez el olor a abandono. Se sentó junto al fuego, sintiendo el calor en su rostro curtido. Miró sus manos manchadas de barro seco, miró la pared que había levantado para protegerse del viento, y miró a las 3 gallinas que ahora dormían acomodadas sobre una rama baja del laurel, a salvo de los depredadores terrestres. Por primera vez desde la muerte de Tomás,
Por primera vez desde que fue humillada y expulsada de su hogar, Elena lloró. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de puro alivio, el desborde de un alma que se da cuenta de que, contra todo pronóstico, está viva y es capaz de sostener su propio mundo. Mi gente, si alguna vez el peso de la vida te ha hecho llorar a solas en la oscuridad, sabiendo que nadie vendrá a salvarte, pero sintiendo al mismo tiempo el orgullo inmenso de estar de pie por tus propias fuerzas, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Deja tu like en este video para que YouTube sepa que las historias de la gente de bien merecen ser contadas, porque el mundo entero necesita recordar de qué estamos hechos los que venimos desde abajo. La rutina de los días siguientes se volvió un rezo de trabajo constante. Elena comenzó a reconstruir el techo de la habitación principal, usando ramas gruesas de guayacán entrelazadas y una capa gruesa de barro y paja que amasaba con los pies. El esfuerzo físico era brutal. Las ampollas de sus manos se rompían y sangraban, solo para endurecerse al día siguiente formando callos nuevos, escudos de piel que la preparaban para las batallas por venir. El silencio del monte dejó de ser un enemigo asustadizo y se convirtió en un compañero fiel. Aprendió a distinguir el canto del gavilán al mediodía, el crujido de las ramas cuando el viento anunciaba lluvia, y el sutil correteo de las lagartijas entre las piedras calientes. La naturaleza la estaba aceptando. Las 3 gallinas ya caminaban por todo el solar, picoteando insectos y semillas, recuperando lentamente el brillo rojizo en sus crestas y el plumaje denso que las protegería del frío. Una tarde, mientras el sol caía tiñendo el cerro con un atardecer dorado que encendía las nubes en tonos de fuego y cobre, Elena decidió cavar una pequeña zanja alrededor de su cuarto remendado. Quería evitar que la próxima lluvia fuerte inundara el piso de tierra donde dormía. Usando un trozo de hierro plano que había afilado contra una piedra, golpeaba la tierra con ritmo constante, levantando terrones secos y raíces muertas. El sudor le perlaba la frente y la respiración se le agitaba, pero no se detuvo. Estaba concentrada en la línea recta que trazaba cerca de la base del antiguo fogón, justo donde la ceniza de hace 20 años se mezclaba con la tierra roja. Levantó el hierro para dar un golpe profundo y lo dejó caer con toda su fuerza. Pero esta vez, la herramienta no se hundió en la tierra blanda. Tampoco rebotó contra una piedra común con el sonido sordo de siempre. El hierro chocó contra algo enterrado a medio metro de profundidad. Un sonido hueco, metálico y extrañamente resonante vibró a través del mango improvisado, subiendo por los brazos de Elena hasta erizarle la piel de la nuca. Pero eso solo lo descubriría después de remover la tierra con sus propias manos, desenterrando un secreto que pondría a prueba todo lo que había construido. Elena dejó caer el trozo de hierro y se arrodilló sobre la tierra suelta. Sus manos callosas, ásperas y manchadas por el esfuerzo de los últimos días, comenzaron a escarbar con una urgencia que no sabía de dónde venía. La luz del atardecer dorado se filtraba entre las ramas del viejo laurel, proyectando sombras largas sobre el polvo que se levantaba con cada puñado de tierra que ella apartaba. El olor a humedad estancada y a raíces podridas se hizo más intenso a medida que profundizaba en el agujero. Sus dedos tropezaron con una superficie dura, fría y cubierta por una costra de óxido y ceniza petrificada. Tiró de ella, pero el objeto estaba anclado por las raíces gruesas de la maleza que lo habían abrazado durante 2 décadas. Con la respiración agitada y el sudor picándole en los ojos, Elena usó su hierro afilado para cortar las raíces, una por una, hasta que la tierra cedió con un suspiro sordo. Era una caja de hierro forjado, del tamaño de un bloque de adobe, pesada como el plomo. Elena la arrastró hasta la superficie y la limpió con el borde de su falda. El metal estaba negro por el fuego de aquel incendio lejano, pero intacto. En el centro de la tapa, cubierta por el barro reseco, había una cerradura gruesa. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Instintivamente, su mano fue al bolsillo de su delantal, buscando la llave oxidada que había traído en su maleta vieja, la llave torcida que le había abierto la tranquera el primer día. La sacó y la acercó a la ranura. El metal de la llave encajaba perfectamente en el tamaño del orificio, pero cuando intentó girarla, el mecanismo interior, soldado por 20 años de abandono y humedad, no cedió ni un milímetro. Elena no forzó la cerradura. El campo le había enseñado que las cosas revelan sus secretos solo cuando es el tiempo correcto. Ni un día antes ni un día después. Tomó la caja pesada, la envolvió en un saco vacío de arpillera y la escondió bajo la cama de hojas secas que se había armado en el rincón más oscuro de la habitación. No sabía qué guardaba su abuelo ahí dentro, pero sentía que ese peso de hierro era un ancla que la ataba definitivamente a esa tierra. Al amanecer del día siguiente, el sonido de unos cascos lentos y rítmicos rompió la neblina del cerro. Elena salió al patio, apretando el mango de su azadón improvisado.
Las 3 gallinas, que ahora lucían un plumaje más limpio y caminaban con la cabeza erguida, escarbando la tierra con energía renovada, detuvieron su marcha y soltaron un cloqueo de alerta. En la entrada del solar, recortada contra la luz lechosa de la mañana, apareció una mula de carga color ceniza. Tirando de las riendas venía un hombre alto, de hombros anchos y caminar pausado, que arrastraba levemente la pierna izquierda. Era Mateo, el carpintero del Valle Bajo, un hombre del que los chismosos del pueblo decían que tenía el alma tan astillada como la madera que cortaba. Llevaba el rostro marcado por una cicatriz profunda que le cruzaba la mejilla izquierda, recuerdo de un accidente en el aserradero que casi le cuesta la vida, y que lo había dejado medio cojo. Mateo no cruzó la tranquera de inmediato. Se quedó de pie junto a los postes podridos, observando el trabajo que Elena había hecho. Miró las paredes remendadas con barro nuevo, el patio limpio de zarzas, el fogón encendido que humeaba parientemente contra el frío de la mañana. Sin decir una sola palabra, el hombre desató las cuerdas que aseguraban la carga de su mula. Comenzó a bajar tablones de madera de pino, gruesos y olorosos a resina fresca, maderas de descarte que en el aserradero no querían, pero que para un rancho en ruinas eran oro puro. Bajó también un costal pequeño de clavos oxidados pero enderezados a martillazos y un rollo de alambre de fardo. Elena se acercó despacio, manteniendo la distancia. Le preguntó, con la voz serena pero firme, cuánto le iba a costar esa madera, aclarando de inmediato que no tenía una sola moneda de cobre para pagarle y que no aceptaba caridad de nadie. Mateo dejó el último tablón en el suelo, se quitó el sombrero de ala ancha y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. La miró a los ojos con un respeto profundo. Respondió, con una voz grave que sonaba como el roce de 2 piedras, que esa madera ya estaba pagada. Le explicó que, hacía 7 años, cuando su propia esposa enfermó de los pulmones y el pueblo entero le dio la espalda por miedo al contagio, el único hombre que cabalgó 3 horas bajo la lluvia para llevarles medicinas y 2 botellas de leche fresca había sido Tomás, el esposo de Elena. Mateo le dijo que los hombres de verdad no olvidan a quienes les dieron la mano en la hora más oscura, y que él no iba a permitir que la viuda de Tomás durmiera bajo un techo de ramas secas mientras él tuviera fuerza en los brazos. No hubo más palabras esa mañana. No hicieron falta. Mateo tomó su martillo y comenzó a trabajar. Su presencia no era invasiva. Era como la sombra de un árbol grande, silenciosa y protectora. Durante los siguientes 3 días, el sonido del martillo golpeando la madera resonó en el Cerro de las Ánimas. Mateo construyó un marco sólido para la puerta principal, reforzó las vigas del techo que amenazaban con desplomarse y armó una mesa pequeña con los restos del pino. Elena, por su parte, preparaba el almuerzo. Cocinaba frijoles silvestres y arepas de maíz en su fogón encendido, y al mediodía ambos se sentaban bajo la sombra del viejo laurel a comer en silencio. En esos silencios compartidos, la historia de Mateo se fue revelando a pedazos, como la corteza que se desprende de un árbol viejo. Una tarde, mientras afilaba un serrucho, él le confesó que la soledad del aserradero lo estaba consumiendo, que desde que perdió a su familia, la casa le quedaba demasiado grande y el mundo demasiado vacío. Elena lo escuchaba sin interrumpir, sirviéndole un poco más de agua fresca del pozo. 2 almas rotas no necesitan darse explicaciones. Se reconocen en las cicatrices y se curan acompañándose en el trabajo honesto. Las gallinas de Elena parecían entender la paz que el carpintero traía. Ya no temblaban. La más pequeña, la de plumas color ceniza, incluso se acercaba a picotear las migas de pan que caían de las manos de Mateo. El rancho volvía a respirar. Las paredes tenían forma, el techo tenía firmeza y el aire olía a madera cortada y a vida nueva. Pero la providencia sabe que la paz en los lugares olvidados siempre llama la atención de los lobos. El primer aviso llegó al amanecer del 5.º día. Mateo aún no había llegado de su cabaña en el valle. Elena estaba cerca de la tranquera, echando maíz a sus aves, cuando escuchó el galope apresurado de un caballo. Un jinete joven, vestido con ropa de peón y una gorra gastada, frenó bruscamente levantando una nube de polvo gris frente a la entrada. El muchacho no se bajó del caballo. Desde la montura miró a Elena con una mezcla de nerviosismo y arrogancia prestada. Le gritó, sin siquiera darle los buenos días, que venía de parte de don Artemio. Le informó que los linderos de las tierras de la cooperativa del Valle habían sido revisados y que el Cerro de las Ánimas estaba dentro de los terrenos que Artemio reclamaba como suyos por unos viejos impuestos impagos.
El peón le advirtió que su patrón le daba 3 días para recoger sus cachivaches y largarse del monte, o subirían a sacarla a la fuerza. Elena no retrocedió ni un milímetro. Apretó el puñado de maíz que tenía en la mano hasta que los granos se le clavaron en la palma. Miró al muchacho a los ojos con una intensidad que hizo que el caballo relinchara, incómodo. Le respondió, alzando la voz lo justo para que el viento llevara sus palabras con claridad, que fuera a decirle a su patrón que las tierras no se roban con gritos de mandaderos. Le dijo que su abuelo había pagado esa tierra con sangre y fuego, y que si Artemio quería sacarla, tendría que venir él mismo a mirarla a la cara y ensuciarse las botas. El peón tragó saliva, tiró de las riendas con torpeza y bajó por el camino a todo galope, huyendo de la mirada de una mujer que no le tenía miedo a nada. Cuando Mateo llegó un par de horas después, notó el cambio en el aire de inmediato. Las gallinas estaban inquietas, agrupadas cerca de la puerta, y Elena golpeaba la masa de maíz contra la piedra con una fuerza desmedida. Ella le contó lo sucedido, sin adornos ni lamentos. Mateo apretó la mandíbula hasta que la cicatriz de su mejilla se tensó, blanca como el hueso. Le ofreció quedarse esa noche, montar guardia en la entrada con su hacha de talar. Pero Elena se negó. Le dijo que no iba a empezar de cero para vivir escondida detrás de la espalda de un hombre, por muy noble que éste fuera. Le recordó que esa era su batalla, su tierra, y que Artemio solo respetaba la fuerza de quien no se dobla. Mateo entendió. Los hombres de campo saben cuando una mujer ha tomado una decisión que ni el diablo podría cambiar. Sin embargo, a la mañana siguiente, Mateo tuvo que darle una noticia amarga. Le explicó que debía marcharse por 4 días al campamento maderero del norte, al otro lado del Río Grande, para entregar un pedido de vigas que había prometido semanas atrás. Era un trabajo que le daría el dinero necesario para comprar las medicinas de invierno que él mismo necesitaba. Le dolía dejarla sola justo cuando la tormenta se acercaba, pero el deber lo llamaba. Antes de irse, Mateo sacó de sus alforjas un machete de hoja ancha, pesado y perfectamente afilado. Se lo entregó a Elena. Le dijo que la madera no es lo único que necesita ser cortado de raíz cuando amenaza con pudrir la casa. Ella tomó el mango de cuero, sintiendo el peso del hierro protector. Se despidieron con un leve asentimiento, sin abrazos, pero con la promesa silenciosa de que él volvería antes de que el sol del domingo cayera. Mi gente, si estás escuchando esto y alguna vez te ha tocado enfrentarte a los problemas más grandes de tu vida, sintiendo que quienes debían apoyarte te dejaron completamente solo, pero aún así te amarraste los zapatos y te pusiste de frente a la tormenta, comparte este vídeo ahora mismo con esa persona que admiras por su valentía. Deja tu like para que esta comunidad siga creciendo, porque las historias de superación nos recuerdan que la gente de bien nunca agacha la cabeza frente a la injusticia. La ausencia de Mateo dejó un vacío inmenso en el cerro. El sonido del martillo fue reemplazado por el silbido agudo del viento entre las ramas del laurel. Elena pasó los siguientes 2 días trabajando sin descanso, reforzando la cerca exterior con espinas de zarzamora y apilando piedras grandes alrededor del brocal del pozo. Sabía que la amenaza no era un simple capricho. La codicia de Artemio era una bestia que no se saciaba con facilidad. El tercer día desde que el peón se fue, el cielo amaneció encapotado, amenazando con una tormenta prematura que cargaba el aire de electricidad estática. Fue pasado el mediodía cuando la verdadera amenaza tomó forma. El sonido de cascos pesados subiendo por el camino de piedra hizo que el suelo vibrara. No era un caballo ligero, eran 2 monturas grandes. Elena dejó la escoba de ramas con la que barría la entrada y tomó el machete que Mateo le había dejado, ocultándolo discretamente detrás de los pliegues de su falda gruesa. Se paró en el centro del patio, justo frente a la puerta de su rancho remendado, con la barbilla en alto y la mirada fija en la tranquera. Don Artemio apareció montado en un imponente caballo negro, sudoroso por la subida abrupta. Lo acompañaba un hombre gordo y de aspecto descuidado, que Elena reconoció de inmediato como el secretario del juzgado del pueblo, un individuo famoso por vender su firma al mejor postor. Artemio empujó la tranquera de madera con el pecho de su caballo, rompiendo los alambres que Mateo había tensado con tanto cuidado. Entró al patio sin pedir permiso, pisoteando sin piedad los pequeños brotes de frijol que Elena había sembrado cerca del lindero. Las gallinas corrieron despavoridas a esconderse detrás del viejo fogón, sintiendo el terror que emanaba de la violencia del animal y su jinete. El hombre detuvo su caballo a escasos 2 metros de Elena. La miró desde las alturas de su montura, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos. El olor a cuero sudado, a tabaco barato y a soberbia, inundó el aire limpio del cerro. Artemio habló con voz ronca,
destilando veneno en cada palabra. Le dijo que era una mujer terca y estúpida por creer que podía esconderse en ese basurero de cenizas. Le informó que el secretario del juzgado estaba ahí para dar fe de que esas tierras le pertenecían a él, ya que había comprado la deuda de impuestos que el abuelo de Elena había dejado sin pagar antes de morir. Sacó un papel amarillento de su chaqueta de cuero y lo agitó en el aire como si fuera una bandera de victoria. Le advirtió que la paciencia se le había terminado, que le daba hasta la caída del sol para agarrar su maleta vieja y largarse del valle para siempre. Y con una voz más baja, cargada de una amenaza oscura, añadió que en los montes secos los incendios ocurren por accidente todo el tiempo, y que sería una lástima que el rancho volviera a arder, esta vez con ella dentro. Elena sintió que la sangre le hervía las venas, pero su rostro se mantuvo impenetrable, como tallado en la misma piedra del pozo. No miró el papel que Artemio agitaba, ni se encogió ante la amenaza del fuego. Levantó la vista, clavando sus ojos oscuros en los del hombre que le había robado todo. Le respondió, con una voz tan serena y afilada que hizo que el caballo de Artemio diera un paso atrás por instinto. Le dijo que un hombre que necesita robarle a las viudas y comprar a los jueces para sentirse poderoso no es más que un cobarde disfrazado con botas caras. Le aseguró que ella no se iba a mover de ese solar, que esa tierra tenía la sangre de su familia en las raíces y que si él quería prenderle fuego al cerro, tendría que hacerlo mirándola a los ojos, porque ella lo estaría esperando de pie. El secretario del juzgado tragó saliva, visiblemente incómodo ante la firmeza de la mujer, y murmuró algo ininteligible a su jefe. Artemio se puso rojo de furia. La humillación de ser desafiado por una mujer que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta le retorció el orgullo. Sin decir una palabra más, Artemio levantó su fusta de cuero grueso y en un movimiento rápido y cruel, golpeó con todas sus fuerzas el cántaro de barro que Elena usaba para juntar el agua limpia cerca de la puerta. El cántaro estalló en docenas de pedazos, esparciendo el agua vital sobre la tierra seca que la absorbió en segundos. Artemio tiró de las riendas de su caballo negro, giró violentamente y espoleó al animal hacia la salida, seguido de cerca por el secretario asustado. El galope resonó por el camino de bajada, dejando tras de sí una nube de polvo espeso y la promesa silenciosa de una violencia mucho peor. El silencio regresó al Cerro de las Ánimas, pero esta vez era un silencio pesado, asfixiante, cargado del terror inminente. Elena se quedó sola en medio del patio. Miró los pedazos de barro roto y el agua derramada que oscurecía la tierra. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas del oeste, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio siniestro. El viento sopló frío, colándose por su ropa delgada. Las gallinas seguían escondidas, sin atreverse a hacer un solo ruido. Mateo estaba 2 días de camino, al otro lado del río Grande, completamente ignorante del peligro que acechaba el rancho. Elena estaba absolutamente sola, con la noche cayendo a plomo sobre el cerro y la certeza absoluta de que Artemio no iba a esperar a la mañana siguiente para cumplir su amenaza. Lo que se desataría en las próximas horas bajo la oscuridad de ese monte, nadie lo había previsto, y pondría a prueba no solo el coraje de Elena, sino el secreto de hierro que dormía bajo su cama. La noche cayó sobre el Cerro de las Ánimas como una manta pesada y asfixiante. No había luna. El cielo, cubierto por nubes negras y densas que presagiaban tormenta, se tragó hasta la última estrella, dejando el rancho sumido en una oscuridad absoluta. El viento del norte comenzó a soplar con una fuerza inusual, aullando entre las ramas del viejo laurel y arrancando quejidos de las maderas que Mateo había instalado apenas unos días atrás. El frío se volvió cortante, un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía querer congelar el valor en el pecho de Elena. Dentro de la habitación remendada, a la luz débil de un candil de aceite de sebo que parpadeaba amenazando con apagarse a cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas, Elena se preparó para lo peor. No intentó dormir. Sabía que cerrar los ojos esa noche era invitar a la muerte a cruzar el umbral. Arrastró la pequeña mesa de pino que Mateo le había construido y la trabó contra la puerta de madera gruesa. Luego, apiló encima un par de piedras grandes que había usado para el fogón. Se sentó en el suelo de tierra apisonada, con la espalda apoyada contra la pared más sólida, y colocó el pesado machete cruzado sobre sus rodillas. El silencio del monte ya no era un compañero pacífico.
Ahora era una bóveda inmensa, donde cada crujido de rama, cada roce de hojas secas, se amplificaba hasta sonar como el paso de un hombre acechando en las sombras. A pocos metros de ella, en el rincón más protegido de la habitación, las 3 gallinas dormitaban inquietas dentro de su canasta de mimbre rota. La más pequeña, la de plumaje color ceniza, emitía un cloqueo bajo, casi inaudible, un sonido vibrante que reflejaba el miedo puro de una criatura que presiente al depredador rondando el nido. Elena las miró a la luz temblorosa del candil. Esas aves, que habían llegado moribundas, ahora representaban la poca vida que había logrado rescatar de las cenizas. Si Artemio cumplía su amenaza, no solo la destruiría a ella, destruiría el milagro humilde de esa resurrección. Las horas pasaron con una lentitud agónica. El cansancio físico de los días de trabajo pesado comenzó a pasarle factura. Los párpados le pesaban como plomo, y el frío entumecía sus dedos alrededor del mango de cuero del machete. Pero el recuerdo de la mirada fría de Artemio, de la humillación de ser echada a la calle, de la arrogancia con la que rompió su cántaro de agua, la mantenía alerta, inyectando adrenalina en su sangre cansada. Fue pasada la medianoche cuando el viento trajo el primer aviso. No fue un ruido, sino un olor. Un olor acre, químico y antinatural en medio del monte de roble y laurel. Olía a queroseno. Elena abrió los ojos de golpe, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor enloquecido. Se puso de pie de un salto, aferrando el machete con ambas manos. Se acercó a la pequeña ventana cuadrada que Mateo había dejado sin vidrio, cubierta solo por un saco de arpillera. Apartó un borde de la tela áspera con cautela y asomó la mirada hacia la negrura del patio. Al principio, no vio nada más que sombras moviéndose con el viento. Pero entonces, un destello naranja rompió la oscuridad cerca de la tranquera. El sonido del roce de un fósforo contra la lija fue inconfundible, seguido casi de inmediato por el estallido sordo de una llama naciendo del combustible. Eran 3 hombres. Sus rostros estaban cubiertos por pañuelos oscuros, pero Elena reconoció de inmediato la silueta corpulenta del peón joven que había ido a amenazarla días antes, y la postura arrogante de otro de los hombres de confianza de Artemio. Llevaban antorchas improvisadas hechas con trapos empapados en queroseno, atadas a palos gruesos. El fuego iluminaba sus ojos crueles y proyectaba sombras monstruosas sobre las paredes del rancho. El terror amenazó con paralizarle las piernas. El recuerdo de la historia de su abuelo, del fuego devorando la casa con su familia adentro, la golpeó con la fuerza de un mazo. El pánico es un animal salvaje que te muerde desde adentro, convenciéndote de que no hay salida, de que rendirse es la única forma de dejar de sufrir. Por un segundo eterno, Elena pensó en abrir la puerta, soltar el machete y correr monte abajo, abandonándolo todo otra vez, entregándole a Artemio la victoria a cambio de su vida. Pero entonces miró la caja de hierro forjado que asomaba bajo su cama de hojas secas. Miró las paredes de barro que ella misma había levantado, amasando la tierra con el sudor de su frente y la sangre de sus manos callosas. Miró a las 3 gallinas, que ahora estaban de pie en la canasta, temblando pero alertas. Recordó la llave oxidada que llevaba en el bolsillo, el amuleto de su promesa. La dignidad de una persona de bien no se negocia con cobardes que se esconden en la noche. El primer hombre avanzó hacia el cerco de ramas secas que Elena había construido con tanto esfuerzo. Levantó su antorcha y la acercó a la madera muerta. Elena no gritó pidiendo auxilio. Sabía que nadie vendría. Mateo estaba a 2 días de camino, y el pueblo entero prefería hacerse el sordo antes que enfrentarse a Artemio. Tampoco suplicó piedad. Retiró la mesa de pino de un tirón rápido y silencioso, quitó las piedras pesadas y abrió la puerta de madera de golpe. Salió al patio empuñando el machete en alto. La luz de las antorchas iluminó su figura delgada pero erguida, con el cabello suelto al viento y los ojos ardiendo con una furia fría y decidida. Los 3 hombres se detuvieron en seco, sorprendidos por la aparición repentina. Esperaban encontrar a una mujer aterrorizada, escondida bajo la cama, llorando mientras el humo la asfixiaba. No esperaban a una guerrera dispuesta a matar o morir por su pedazo de tierra. El hombre más corpulento, el que llevaba la antorcha más grande, dio un paso al frente, alzando la voz por encima del viento. Le gritó que retrocediera, que don Artemio había sido claro, y que si no se largaba por las buenas, saldría con los pies por delante. Lanzó la antorcha encendida hacia el techo de ramas de la habitación principal. El trapo en llamas trazó un arco naranja en la oscuridad y aterrizó sobre la paja seca del techo.
El fuego prendió casi de inmediato, alimentado por el viento feroz. Las llamas comenzaron a lamer las ramas de guayacán que Mateo había colocado. El corazón de Elena se detuvo por una fracción de segundo, pero no retrocedió. Con un rugido gutural que le desgarró la garganta, un grito que contenía todo el dolor de la viudez, toda la rabia de la injusticia y toda la fuerza de sus antepasados, se abalanzó hacia el hombre corpulento. No blandió el machete para cortar, sino que usó el lado plano de la pesada hoja de hierro, golpeando con todas sus fuerzas el brazo del peón que sostenía un bidón de queroseno. El golpe fue certero y brutal. El hombre aulló de dolor, soltando el bidón, que cayó al suelo derramando el líquido inflamable lejos de la casa. Los otros dos hombres, desconcertados por la ferocidad del ataque, retrocedieron tropezando entre ellos. Uno de ellos sacó un revólver oxidado del cinto y apuntó temblorosamente hacia Elena. El tiempo pareció detenerse. La luz del fuego que crecía en el techo iluminaba el cañón del arma apuntando directamente a su pecho. Elena se quedó inmóvil, respirando agitadamente, con el machete aún en alto. Estaba a merced del miedo de un cobarde armado. La muerte la miraba directamente a los ojos, con el rostro cubierto por un pañuelo sucio. Pero el destino tiene una forma peculiar de intervenir, cuando alguien defiende lo suyo con absoluta pureza de corazón. El viento del norte, que había estado soplando con furia errática, de pronto rugió con una violencia ensordecedora, como si el propio cerro de las ánimas exhalara un aliento de ira contenida. Una ráfaga huracanada barrió el patio, levantando una nube espesa de polvo, ceniza vieja y hojas secas, cegando temporalmente a los atacantes. En ese mismo instante de confusión, el cielo, que llevaba horas acumulando tensión, se rompió. Un trueno ensordecedor hizo vibrar la tierra bajo sus pies, seguido de un relámpago que iluminó el monte entero con una luz blanca y cegadora. Y entonces, la lluvia cayó. No fue una llovizna, fue un diluvio torrencial, una cortina de agua pesada y helada que se desplomó sobre el cerro con la fuerza de una cascada desbordada. El agua golpeó el fuego incipiente del techo, ahogando las llamas antes de que pudieran devorar la estructura principal. La lluvia empapó a los atacantes, apagando sus antorchas en cuestión de segundos y convirtiendo el patio en un lodazal resbaladizo. El hombre del revólver, ciego por el agua y aterrado por la furia repentina de la tormenta, disparó al aire por puro instinto de pánico, y luego giró sobre sus talones, huyendo despavorido hacia la oscuridad del camino. Los otros dos lo siguieron de inmediato, resbalando en el barro, maldiciendo y empujándose entre ellos en su prisa por escapar de la mujer del machete y de la montaña enfurecida. Elena se quedó sola en el patio bajo el aguacero torrencial. El agua helada le golpeaba el rostro, lavando el sudor, la ceniza y la tensión de sus músculos. Bajó el machete lentamente, sintiendo que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas sobre el barro frío, respirando con dificultad. El techo de su rancho humeaba débilmente bajo la lluvia, pero estaba a salvo. Las vigas habían resistido. Ella había resistido. Se arrastró de vuelta al interior de la habitación, empapada hasta los huesos y temblando incontrolablemente. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer contra la pared. La oscuridad volvió a envolverla, pero esta vez no había fuego acechando afuera. Solo el sonido monótono y constante de la lluvia golpeando el techo de ramas gruesas. Se acercó a la canasta. Las 3 gallinas estaban empapadas por las goteras que se habían formado tras el fuego breve, pero estaban vivas. Elena las sacó una por una y las envolvió en su propia falda mojada, dándoles el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Había sobrevivido a la noche más oscura. Había enfrentado a los cobardes sola, con sus propias manos callosas, defendiendo su hogar sin que nadie viniera a rescatarla. Pero el agotamiento era absoluto. El frío la invadía lentamente, entumeciendo sus sentidos, robándole la poca energía que le quedaba tras la descarga de adrenalina. Se acurrucó en su cama de hojas secas, abrazando a las aves, y cerró los ojos. Sabía que Artemio no se rendiría tan fácilmente. Sabía que los cobardes humillados siempre vuelven con más fuerza. Y sabía, con una certeza helada, que no podría resistir un segundo ataque en ese estado de debilidad extrema. La tormenta rugía afuera, aislándola del mundo, dejándola atrapada en el cerro de las ánimas, sola, frente a un futuro que parecía más oscuro que la noche misma. Pero lo que Elena aún no sabía era que el trueno que había roto el cielo esa madrugada no solo había apagado el fuego de sus enemigos, sino que había sido escuchado a kilómetros de distancia, despertando a alguien que no estaba dispuesto a dejarla luchar sola, y cuyo regreso
precipitaría la revelación del secreto más grande que el rancho guardaba bajo tierra. La tormenta azotó el Cerro de las Ánimas hasta que el cielo comenzó a clarear, destiñendo la negrura de la noche en un gris plomizo y exhausto. El viento había amainado, dejando tras de sí un olor a barro batido, a humo ahogado y a pino mojado. Elena despertó con un temblor profundo que le nacía en el centro del pecho. Su ropa seguía húmeda y pesada, pegada a la piel helada. A su lado, las 3 gallinas escarbaban débilmente entre las hojas secas de la cama, buscando el calor que ella ya apenas podía ofrecerles. Se obligó a ponerse de pie. Cada articulación le crujía como madera vieja. El dolor en los brazos, producto del esfuerzo de blandir el machete y de la tensión acumulada, era agudo y punzante. Caminó arrastrando los pies hacia la puerta y apartó la mesa de pino. Al salir al patio, el paisaje que la recibió fue desolador. El cerco de ramas que había construido con tanto esmero estaba destrozado, pisoteado por las botas de los peones. El suelo era un lodazal oscuro, donde flotaban restos de tela quemada y el bidón de queroseno volcado. Parte del techo de la habitación mostraba un manchón negro donde el fuego había intentado prender, aunque la lluvia lo había sofocado a tiempo. Elena se acercó al pozo. Sus manos callosas, ahora entumecidas por el frío y cubiertas de barro seco, tiraron de la soga para sacar un balde de agua. Se lavó la cara, sintiendo el escozor del agua helada contra los rasguños de sus mejillas. No había tiempo para llorar la destrucción. Sabía con absoluta certeza que Artemio no se quedaría de brazos cruzados después de la humillación que sus hombres habían sufrido a manos de una mujer sola. La cobardía herida es el animal más peligroso del monte. Decidió que no iba a esperar sentada a que volvieran a atacarla en la noche. Si Artemio quería guerra por ese pedazo de tierra, se la daría a plena luz del día, frente a los ojos del pueblo entero si era necesario. Entró a la habitación y se arrodilló junto a su cama de hojas. Tiró del saco de arpillera y sacó la pesada caja de hierro forjado que había desenterrado días atrás. La colocó sobre la mesa de pino. El metal, ennegrecido por el fuego de hace 20 años, parecía latir bajo sus dedos. Sacó la llave oxidada de su bolsillo. Esta vez no iba a intentar girarla con suavidad. Buscó el martillo que Mateo había dejado olvidado en una esquina. Colocó la llave en la cerradura trabada y con un golpe seco y preciso del martillo sobre la cabeza de la llave, forzó el mecanismo interno. Un chasquido metálico, agudo como un disparo, resonó en la habitación vacía. El óxido cedió. Elena levantó la tapa pesada. Un olor a papel viejo, a encierro y a tabaco seco subió desde el interior. Dentro de la caja, envueltos en un hule grueso que había resistido el paso del tiempo y la humedad de la tierra, había un fajo de documentos amarillentos, un reloj de bolsillo de plata empañada y una pequeña bolsa de cuero atada con un cordón de seda. Desplegó los papeles con manos temblorosas. Eran las escrituras originales del Cerro de las Ánimas, pero no estaban solas. Debajo de ellas había un legajo de recibos del Banco del Pueblo, firmados y sellados 20 años atrás. Elena leyó los nombres, las fechas y las cifras. Su respiración se detuvo. Los recibos demostraban, sin lugar a dudas, que su abuelo había pagado hasta el último centavo de los impuestos y de las deudas de la tierra antes del incendio. No solo eso, había un documento notariado, fechado apenas una semana antes de la tragedia, donde el abuelo traspasaba la propiedad absoluta del solar a nombre de su única nieta, Elena. Artemio había mentido. El secretario del juzgado había falsificado los registros de deuda. El Cerro de las Ánimas nunca había estado en remate, ni le pertenecía a la cooperativa del Valle, ni mucho menos a Artemio. Era suyo. Siempre lo había sido. La providencia, en su infinita paciencia, había guardado la verdad bajo la ceniza del fogón encendido hasta que ella tuviera la fuerza necesaria para defenderla. Elena guardó los papeles en el bolsillo interior de su delantal, abrochándolo con fuerza. Abrió la pequeña bolsa de cuero. En su interior brillaban 20 monedas de oro antiguas, los ahorros de toda la vida de un hombre que amaba a su familia más que a sí mismo. El sonido de cascos de caballo chapoteando en el barro del camino la sacó de su asombro. Esta vez no era un jinete solitario ni un ataque furtivo, era una comitiva a plena luz del día. Elena salió al patio, empuñando de nuevo el machete, pero esta vez su postura no era la de un animal acorralado. Era la postura de la dueña legítima de la montaña. Don Artemio cabalgaba al frente, montado en su caballo negro, flanqueado por 4 peones armados con escopetas de caza. Detrás de ellos, en una mula vieja,
Venía el secretario del juzgado, sudando profusamente a pesar del frío de la mañana. Y cerrando el grupo, un par de vecinos del pueblo bajo, curiosos que habían seguido a la comitiva, esperando ver el espectáculo de la viuda siendo arrastrada por el barro. Artemio detuvo su caballo frente a la tranquera destrozada. Su rostro estaba congestionado por la furia. Miró a Elena, que estaba de pie junto al pozo, inamovible. Le gritó, con la voz quebrada por la ira, que había cruzado la línea. La acusó de intentar asesinar a sus hombres la noche anterior y le dijo que esta vez no habría advertencias ni plazos. Le ordenó a los peones que desmontaran y la sacaran a rastras del solar, advirtiendo que quemaría el rancho hasta los cimientos, con ella mirando. Los 4 hombres bajaron de sus caballos, amartillando las escopetas. El sonido metálico cortó el aire frío de la mañana. Los vecinos curiosos retrocedieron, asustados por la escalada de violencia. Elena no retrocedió. Apretó el mango del machete, pero no lo levantó. Clavó su mirada en Artemio, una mirada tan profunda y serena que hizo dudar a los peones por un segundo. Con voz clara, que resonó en el patio embarrado sin un solo temblor, le dijo a Artemio que era un hombre patético. Le dijo que su codicia lo había cegado tanto que se había olvidado de que la tierra guarda la memoria de quienes la sudaron. Llevó la mano izquierda a su bolsillo y sacó el fajo de documentos envueltos en hule. Los desenrolló lentamente y caminó hacia la tranquera, deteniéndose a 1 metro del caballo de Artemio. Le mostró el sello del notario, la firma de su abuelo y los recibos del banco. Le leyó en voz alta, para que todos los presentes, incluidos los peones y los vecinos curiosos, escucharan la cláusula de traspaso a su nombre. El silencio que cayó sobre el Cerro de las Ánimas fue absoluto. Solo se escuchaba el resoplido nervioso del caballo negro. El secretario del juzgado palideció. Miró los papeles desde la distancia y reconoció de inmediato la firma del notario anterior, un hombre recto que no se dejaba comprar. Sabía que si esos documentos salían a la luz pública, su propia carrera y su libertad estaban acabadas. Comenzó a balbucear excusas ininteligibles, retrocediendo su mula lentamente. Artemio miró los papeles. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La vena de su cuello palpitaba con violencia. Intentó arrebatarle los documentos, pero Elena dio un paso atrás, rápida como un látigo, manteniendo la distancia. Le dijo, alzando la voz para que el eco rebotara en la montaña, que él no solo era un ladrón de viudas, sino un falsificador. Le advirtió que si sus hombres daban un paso más hacia su casa, ella misma bajaría al pueblo esa misma tarde con las monedas de oro que su abuelo le había dejado. Contrataría al mejor abogado de la capital y lo metería preso por fraude, por intento de asesinato y por robarle la finca de Tomás. Los peones bajaron las escopetas. No eran asesinos a sueldo, eran simples trabajadores que seguían órdenes por miedo. Y el miedo acababa de cambiar de bando. Miraron a Artemio, esperando una orden, pero el hombre estaba paralizado. La humillación pública, frente a sus propios hombres y a los vecinos del pueblo, lo había despojado de todo su poder. Su imperio de papel se desmoronaba frente a la dignidad implacable de una mujer que no tenía nada que perder. Sin decir una sola palabra, Artemio tiró de las riendas de su caballo con tanta fuerza que el animal relinchó de dolor. Giró sobre sí mismo y espoleó a la bestia, bajando por el camino a galope tendido, huyendo de la verdad que ya no podía ocultar. El secretario del juzgado lo siguió torpemente, casi cayéndose de la mula. Los peones, avergonzados, montaron en silencio y se alejaron al paso, evitando mirar a Elena a los ojos. La comitiva desapareció en la curva del camino, dejando tras de sí solo el sonido del viento y el barro revuelto. Elena guardó los papeles en su bolsillo. Suspiró profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo de golpe, dejándola exhausta pero inmensamente ligera. Había vencido. La montaña volvía a ser suya, esta vez para siempre. Pero la victoria se siente vacía cuando no hay nadie con quien compartirla. Se dio vuelta para regresar a la casa, cuando un sonido familiar la hizo detenerse. El tintineo rítmico de unos cascos de mula subiendo por el camino. De entre la niebla baja que aún se aferraba a los árboles, emergió la figura de Mateo. Venía empapado, cubierto de barro hasta las rodillas, con el rostro pálido y las ojeras marcadas por la falta de sueño. Había cabalgado toda la noche, cruzando el río Grande crecido por la tormenta, guiado por un presentimiento oscuro que no lo había dejado dormir en el campamento maderero.
Cuando llegó a la tranquera destrozada y vio el lodazal, el techo quemado y a Elena de pie en medio del patio con el machete en la mano, Mateo saltó de la mula antes de que el animal se detuviera por completo. Caminó hacia ella a zancadas largas, ignorando el dolor de su pierna coja. Su respiración era agitada y sus ojos escrutaban cada centímetro del rostro de Elena, buscando heridas, buscando sangre, buscando confirmación de que había llegado a tiempo. Se detuvo a un paso de ella. El pecho le subía y bajaba con fuerza. Quiso preguntar qué había pasado, quiso maldecir a Artemio, quiso pedir perdón por haberla dejado sola. Pero Elena no lo dejó hablar. Lo miró a los ojos, esos ojos cansados y honestos que habían cabalgado a través de la tormenta solo por ella. Soltó el machete, que cayó al barro con un sonido sordo. Levantó su mano derecha, la mano callosa, manchada de tierra y ceniza, y la apoyó suavemente sobre el pecho de Mateo, justo sobre el corazón que latía desbocado bajo su camisa mojada. Dijo una sola palabra, con la voz ronca pero llena de una paz absoluta. «Quédate». Mateo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 días enteros. Cubrió la mano de Elena con la suya, grande y áspera por la madera, apretándola con una suavidad infinita. No hubo declaraciones de amor grandiosas, ni promesas exageradas. En el campo, los sentimientos verdaderos no necesitan adornos. Un gesto simple, un silencio compartido frente a las ruinas que van a reconstruir juntos, vale más que 1000 palabras. Las 3 gallinas, que habían salido de su escondite al escuchar la voz de Mateo, se acercaron caminando torpemente por el barro. La más pequeña, la de plumas color ceniza, se detuvo junto a las botas del carpintero y soltó un cloqueo suave, picoteando amistosamente el cuero mojado. El rancho estaba a salvo. La amenaza había sido desterrada, no por la fuerza de un hombre, sino por la valentía inquebrantable de una mujer que se sostuvo desde sus propias raíces cuando el mundo entero intentó derribarla. El giro del destino había sido merecido, pagado con lágrimas, sudor y el coraje de enfrentar la noche más oscura sin pedir rescate. Lo que venía a continuación nadie lo había pedido, pero era exactamente lo que el Cerro de las Ánimas necesitaba para borrar de una vez por todas la maldición del fuego y volver a florecer bajo el sol de un nuevo comienzo. Los meses que siguieron al enfrentamiento en el lodazal transformaron el Cerro de las Ánimas con la lentitud terca y hermosa con la que la primavera conquista un invierno crudo. El frío punzante de aquellas madrugadas de ceniza dio paso a un aire tibio, perfumado por el jazmín silvestre que Mateo había plantado cerca de la ventana de la habitación principal. El rancho ya no era un esqueleto de adobes desmoronados ni un recordatorio de la tragedia. Era un hogar que respiraba, que olía a pan recién horneado, a madera de pino pulida y a tierra húmeda agradecida por el trabajo constante. Elena y Mateo no necesitaron firmar papeles ni hacer promesas frente a un altar para saber que sus vidas habían entrelazado definitivamente. Su unión se forjó en la mezcla del barro para las paredes nuevas, en el sonido acompasado del serrucho y el asadón, en los silencios compartidos al final del día frente al fogón encendido. Mateo terminó de reconstruir el techo, esta vez usando tejas de barro cocido que él mismo había horneado en el valle, asegurándose de que ni la tormenta más feroz pudiera volver a amenazar el sueño de Elena. Ella, por su parte, convirtió el patio lleno de zarzas en una huerta vibrante, donde antes solo crecían ortigas y escombros, ahora asomaban hileras ordenadas de tomates rojos y pesados, matas de calabaza de hojas inmensas y surcos de maíz dulce que crecían altos como lanzas verdes apuntando al sol. El detalle concreto que marcaba la diferencia abismal entre el antes y el después no era solo la estructura de la casa, sino la vida que la rodeaba. Una mañana de sábado, clara y luminosa, Elena preparó su primera cosecha para bajar al mercado del pueblo. Ya no llevaba una maleta vieja atada con heno, ni arrastraba los pies con el peso de la humillación. Cargaba 2 canastas de mimbre nuevas, tejidas por Mateo durante las noches de lluvia. Una estaba llena de verduras frescas, crujientes y brillantes por el rocío. La otra, rebosante de huevos grandes, de cáscara marrón y resistente. Las 3 gallinas flacas, aquellas aves moribundas que Artemio había pateado como basura, se habían convertido en las reinas absolutas del corral que Mateo les había construido bajo la sombra del viejo roble negro. Su plumaje ahora era denso, brillante y lleno de colores cobrizos. Caminaban con paso firme, escarbando la tierra con energía, seguidas por una docena de pollitos amarillos que piaban incesantemente. La gallina de plumas color ceniza, la más pequeña y frágil de todas, era ahora la matriarca del grupo, la primera en acercarse a Elena cada mañana para recibir su ración de maíz partido.
Eran el espejo vivo de la resurrección de su dueña, criaturas que la crueldad había desahuciado, pero que el amor y la terquedad habían devuelto a la vida. El descenso al pueblo fue muy distinto al día de su exilio. Elena bajó montada en la mula de carga de Mateo, con la espalda recta y la mirada serena. Cuando llegó a la plaza principal, el bullicio de los vendedores y compradores se detuvo por un instante. Los mismos vecinos, que meses atrás habían cerrado sus ventanas por miedo a Artemio, ahora la miraban con una mezcla de asombro y profundo respeto. La viuda desterrada había regresado, no a pedir limosna, sino a ofrecer los frutos de la tierra que todos creían maldita. Elena instaló su puesto bajo la sombra de un toldo de lona. No tuvo que pregonar su mercancía. El olor a cilantro fresco y el tamaño de sus tomates hablaron por sí solos. En menos de 2 horas había vendido hasta el último huevo de sus canastas. La gente se acercaba no solo a comprar, sino a saludarla, a tocarle el hombro con timidez, a pedirle disculpas en voz baja por haber mirado hacia otro lado cuando más los necesitaba. Elena aceptaba las disculpas con una sonrisa leve, sin rencor, pero sin olvidar. Sabía que el miedo hace cobardes a los hombres, pero el trabajo honesto y la dignidad inquebrantable terminan por ganarse el respeto hasta del más ciego. Esa misma mañana, mientras Elena guardaba las monedas ganadas en el bolsillo de su delantal, el destino decidió cerrar el círculo de la justicia con su propia mano invisible. Don Artemio apareció en la plaza. No cabalgaba su imponente caballo negro, ni estaba rodeado de peones armados. Caminaba encorvado, apoyado en un bastón grueso, con el rostro grisáceo y la respiración fatigada. La ruina de un hombre codicioso rara vez llega en forma de un rayo divino. Casi siempre llega desde adentro, cuando el veneno de sus propias acciones comienza a pudrirle las raíces. Los rumores en el valle decían que tras el enfrentamiento en el Cerro de las Ánimas, el secretario del juzgado, aterrorizado por la posibilidad de ir a la cárcel, había confesado no solo la falsificación de las escrituras de Elena, sino decenas de otros fraudes que Artemio había orquestado durante años para robar tierras a los campesinos más pobres. La justicia, lenta pero implacable cuando se le acorrala, había comenzado a embargar las propiedades mal habidas de Artemio. Sus peones lo habían abandonado al dejar de recibir su paga, y el estrés de ver su imperio desmoronarse le había provocado un ataque al corazón del que apenas estaba recuperando. Artemio se detuvo a pocos metros del puesto de Elena. Sus ojos, antes fríos y arrogantes, ahora estaban hundidos y nublados por la derrota. Miró las canastas vacías, miró las manos callosas de la mujer a la que había intentado destruir, y miró la paz absoluta que irradiaba su rostro. El silencio entre ellos fue pesado, pero esta vez no estaba cargado de amenaza, sino de una verdad ineludible. Artemio abrió la boca para hablar. Su voz ya no era un trueno autoritario, era un susurro rasposo y quebrado. Le dijo, bajando la mirada hacia las piedras de la plaza, que el invierno se acercaba y que la finca de Tomás, la casa que le había robado, estaba vacía y pudriéndose por la humedad, porque nadie quería comprar una tierra manchada por la traición. Le confesó con la amargura de quien traga vidrio molido que el dinero no le servía de nada cuando el cuerpo le fallaba y no tenía a nadie que le alcanzara un vaso de agua en la madrugada. Elena lo escuchó sin interrumpir. No sintió lástima, pero tampoco sintió el deseo de humillarlo públicamente. La venganza es un plato que los justos no necesitan comer, porque la vida misma se encarga de servirlo frío. Le respondió con una voz tan serena que cortó el aire de la plaza, que las casas se pudren cuando no hay amor que las sostenga, y que el agua de la madrugada solo la acercan las manos que uno no ha maltratado durante el día. Le dijo que esperaba que encontrara paz en lo que le quedaba de vida, pero que nunca volviera a pisar el camino que subía al Cerro de las Ánimas. Artemio asintió lentamente, apretando los labios. Se dio media vuelta y se alejó arrastrando los pies, convirtiéndose en una sombra encorvada que se perdía por las calles empedradas del pueblo. El antagonista no necesitaba redimirse por completo para que la historia reconociera que el peso de las malas acciones siempre termina quebrando la espalda de quien las carga. Esa tarde, cuando Elena regresó al rancho, el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo con ese atardecer dorado que siempre le recordaba el día que llegó por primera vez. Mateo la esperaba sentado en el banco de madera que había construido junto a la puerta principal, tallando una cuchara de palo con su navaja. A sus pies, un perro mestizo de pelaje áspero, que había aparecido vagando semanas atrás y que Mateo había adoptado sin dudarlo, dormitaba plácidamente. Elena desmontó de la mula y caminó hacia él. Le mostró las canastas vacías y las monedas ganadas. Mateo sonrió, esa sonrisa torcida que hacía que su cicatriz se arrugara, y le tendió un cuenco de barro nuevo, lleno de agua fresca recién sacada del pozo.
Elena bebió el agua sintiendo cómo el frío limpio le lavaba el cansancio del viaje. Miró a su alrededor. Miró el techo firme, la huerta florecida, el fogón de piedra donde una olla de frijoles burbujeaba lentamente, esparciendo un olor a hogar que ahuyentaba cualquier fantasma del pasado. Miró a las gallinas picoteando tranquilamente bajo el roble, y finalmente miró a Mateo, el hombre que no llegó para rescatarla, sino para caminar a su lado cuando ella ya había demostrado que podía sostener el mundo sola. La construcción de su nuevo mundo estaba completa. Las heridas del Cerro de las Ánimas habían sanado, cubiertas por el barro nuevo, el sudor honesto y la risa que ahora resonaba entre las paredes de adobe. Pero aún faltaba un último acto, un momento de quietud bajo las estrellas, donde el símbolo que la había traído hasta allí revelaría su significado final, cerrando el ciclo de una vida que se negó a ser consumida por las cenizas. El sol terminó de esconderse detrás de los picos nevados del oeste, dejando a su paso un fiero teñido de violeta profundo y salpicado por las primeras estrellas de la noche. El aire del Cerro de las Ánimas ya no era un aliento amenazante, era una brisa fresca, cargada del aroma a tierra mojada por el riego de la tarde y al humo dulce de la leña de pino que ardía en el fogón encendido. Elena se sentó en el banco de madera rústica que Mateo había construido junto a la puerta principal. A su lado, el carpintero afilaba lentamente su navaja contra una piedra, en un silencio cómodo, de esos que solo comparten las personas que ya no tienen nada que demostrarse mutuamente. A sus pies, el perro mestizo dormía plácidamente, y un poco más allá, en el corral seguro bajo el roble negro, las 3 gallinas y sus pollitos descansaban en silencio, protegidos de cualquier depredador. Elena miró el rancho iluminado por la luz cálida del fuego. Recordó el día que llegó, arrastrando los pies por el polvo, humillada y expulsada del único hogar que conocía. Recordó el olor a abandono, las paredes derruidas, el frío paralizante de la primera madrugada y el terror de la noche en que los hombres de Artemio intentaron quemarla viva. Miró sus propias manos callosas, apoyadas sobre su regazo. Ya no le dolían las ampollas, ni desangraban las heridas de las zarzas. Esos callos eran ahora el mapa de su victoria, la prueba irrefutable de que nadie puede arrebatarte lo que construyes con la fuerza de tu propio espíritu. Metió la mano derecha en el bolsillo profundo de su delantal. Sus dedos, ásperos y firmes, encontraron un objeto pequeño y frío. Lo sacó y lo sostuvo a la luz temblorosa de las brasas. Era la llave de hierro oxidada, la misma llave torcida y gastada que había apretado hasta lastimarse la palma de la mano el día que llegó frente a la tranquera devorada por la maleza. La llave que le había abierto el candado rumbroso del cerco, la que había guardado como un amuleto de supervivencia, y la misma que, semanas después, había forzado la cerradura de la caja de hierro enterrada, revelando la verdad que le devolvió su tierra. Elena la miró largamente. El óxido oscuro parecía haber absorbido todo el dolor del pasado. Ya no habría ninguna puerta en el rancho. Mateo había instalado cerrojos nuevos y fuertes de bronce pulido. Esa llave vieja ya no tenía un propósito práctico en el mundo que habían construido. Con un movimiento suave y decidido, Elena se puso de pie, caminó hacia el fogón y dejó caer la llave de hierro en el centro exacto de las brasas al rojo vivo. El metal siseó levemente al contacto con el calor extremo. Elena observó cómo las llamas anaranjadas abrazaban el hierro, no para destruirlo, sino para purificarlo, fundiendo el óxido de los años de abandono con la ceniza del presente. Esa llave la había traído hasta allí cuando no tenía dónde ir, pero ahora que el Cerro de las Ánimas volvía a latir de vida, ya no necesitaba aferrarse a los amuletos de la desesperación. Las puertas de su vida ya no estaban cerradas por el miedo ni por la codicia ajena. Estaban abiertas de par en par, sostenidas por el amor sereno de Mateo y por la certeza de que el suelo que pisaba era legítimamente suyo. Mateo dejó su navaja a un lado, se acercó a ella en silencio y le rodeó los hombros con su brazo fuerte, atrayéndola hacia su pecho. No dijeron nada. Miraron juntos cómo el fuego consumía el último vestigio de la antigua tragedia, dejando solo el calor que abrigaría sus noches por el resto de sus vidas. Hay incendios que vienen a devorarlo todo, a reducir a cenizas lo que más amamos, dejándonos a la intemperie, con el alma temblando y una maleta vieja llena de recuerdos rotos. Pero la tierra es sabia y sabe que bajo la capa más negra y endurecida por el fuego, siempre duerme una semilla esperando el momento exacto para romper la costra.
Uno no descubre de qué está hecho cuando el sol brilla y las cosechas son abundantes. La verdadera madera de una persona se mide en la oscuridad absoluta, cuando te arrebatan el techo, cuando los cobardes te amenazan y cuando te das cuenta de que nadie va a cruzar la montaña para salvarte. Elena no necesitó que la rescataran de las llamas, ella misma se convirtió en el fuego que ahuyentó a los lobos. Y es que la dignidad no es algo que se hereda en un papel notariado. La dignidad se amasa con barro, se defiende a machetazos limpios contra la injusticia y florece en el canto de 3 gallinas flacas que se negaron a morir porque su dueña les enseñó a estar de pie. A veces, la providencia te arranca de raíz no para castigarte, sino para obligarte a volver al único lugar donde tu fuerza verdadera estaba enterrada, esperando que tuvieras el coraje de desenterrarla con tus propias manos. Mi gente de bien, los que saben lo que cuesta empezar de cero y conocen el valor de una frente en alto, hemos llegado al final de este camino. Me gustaría saber qué parte de la historia de Elena te llegó más hondo. Comenta aquí abajo cuál fue tu momento favorito. ¿Fue cuando Elena enfrentó sola a los hombres de Artemio bajo la tormenta con el machete en la mano? ¿Cuando abrió la caja de hierro forzada con el martillo descubriendo la verdad de su abuelo? ¿O el momento en que le dijo a Mateo la palabra «quédate» bajo la lluvia? Déjame tu comentario. Dale like a este video para que estas historias de resiliencia sigan iluminando a quienes hoy sienten que lo han perdido todo. Y compártelo con esa persona especial que necesita recordar que las ruinas de hoy son los cimientos del castillo de mañana. No olvides suscribirte y decirme desde qué ciudad nos acompañas, porque en cada rincón del mundo hay un fogón encendido esperando a alguien que no se rinde. Nos vemos en el próximo relato, donde la tierra siempre tiene la última palabra.